Hay una palabra que recurrentemente me viene a la mente en este tiempo después de haberla leído, porque el impacto que produjo en mí fue muy profundo, porque me dejó pensando algunas cosas. Ahí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que vaya a ver quiénes son dentro del grupo que pertenecía a la iglesia los que estaban causando algún desorden, enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y como que lo animaba a corregir esa situación, diciéndole, y esto te lo estoy diciendo para que el amor brote de un corazón puro, una buena conciencia y una fe genuina. Y me impactaron estas palabras, no es la primera vez que voy a compartirlo, compartí con los hermanos de mi iglesia, pero quiero también compartirlo con ustedes. Y el primer concepto que yo defino acá es que el amor es una construcción. El amor requiere de nosotros un esfuerzo. Claro que al recibir el Espíritu Santo de Dios y al recibir su palabra y al sentirnos hijos, porque eso es lo que somos, nosotros pensamos que el amor nace espontáneamente, pero el amor hay que construirlo. Es una construcción que nunca se termina de acabar. No es algo que nosotros decimos, bueno, ya llegué a mi nivel óptimo de amor. Más que esto no puedo amar. Porque podemos ir creciendo. Nunca vamos a llegar al amor que el Señor expresó por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. El amor que Él nos tiene desde el inicio de la creación, desde antes de la creación incluso. Pero sí es bueno que nosotros entendamos que podemos construir ese amor con el Espíritu Santo de Dios. He participado de muchas de las charlas que el pastor Eduardo hace a la mañana y participé, entre comillas, como oyente, pero también en oración y animado por eso del programa que ustedes hicieron, como a ti mismo. Y yo veía cómo el pastor a ustedes los animaba a construir amor. Claro que no es algo que nosotros por naturaleza tengamos. El hombre sin Dios es imposible que genere amor. Hay personas altruistas, hay personas realmente muy nobles y muy buenas, pero el amor que el Señor demanda es un amor imposible de llegar. Ahora, hay que construirlo todos los días. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo, que era su hijo amado, su hijo dilecto, casi podría decir? Le decía, mira, el amor tiene que brotar de tres cosas que son fundamentales. Si nosotros no tenemos estas tres cosas, es difícil, por no decir imposible, que generemos amor. Primer cosa, le dice, tiene que nacer de un corazón puro. Un corazón puro. Y me ponía a pensar qué significa un corazón puro. Es un corazón que no tiene ninguna contaminación, que es genuino, que está hecho de una sola pieza. Y es un corazón que en realidad busca hacer la voluntad de Dios. Un corazón puro es un corazón que piensa en lo que hace. ¿Por qué hace lo que hace? Entonces, el amor debería sernos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi actitud al dar, por ejemplo? ¿Cuál es mi actitud al colaborar en este hermoso grupo que ustedes formaron para ayudar a los demás? ¿Cuál es mi actitud o por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué he tomado la determinación de hacer tal o cual cosa? Y esto tiene que nacer de un corazón puro. Si nosotros no tenemos un corazón puro, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Y hay dos personas a las cuales nosotros no podemos engañar. Incluso hasta podemos engañar a Satanás. Pero a Dios y a nosotros mismos es difícil que eso suceda. Entonces este concepto es algo que yo quiero consolidar en mi vida. ¿Qué es lo que me mueve a hacer las cosas? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el deseo primario para hacer las cosas? Porque hay mucha gente que entra en la vorágine de la religión, de hacer cosas, y es bueno porque están motivados, pero en un momento determinado hacer las cosas porque sí, sin un corazón puro, cansa porque no se puede sostener. En realidad uno tiene que estar absolutamente convencido. Pablo siempre decía, de esto estoy seguro, estoy persuadido. Él tenía una convicción profunda
de todas las cosas que hacía. Él sabía, yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito. Ese era Pablo, el hombre que entendía cuál era su corazón. Y nosotros podemos ver en la palabra, por ejemplo, cuando David le pide perdón al Señor, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él tenía ese deseo de que su corazón no tenga ningún tipo de contaminación, no tenga ningún tipo de dobleces, no tenga ningún tipo de actitud que ofenda o quite a Dios del primer lugar o del lugar preponderante de nuestras vidas. Un corazón puro. ¿Por qué haces las cosas que haces? Segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo es que ese amor también tiene que tener su origen en una buena conciencia. Es no solamente por qué hago las cosas, sino también cómo hago las cosas. Miren, el otro día tuvimos una pequeña reunión ahí de un grupo de hermanos, somos 4, el pastor y 3 hermanos más que estamos en la coordinación de los varones, y tuvimos una charla y decíamos cómo llegar a la gente, y muchas veces nosotros pensamos en alguna forma de llevar el evangelio, y esto no está mal en sí mismo, obviamente, hay, diría alguien, distintos anzuelos para lo que uno quiere pescar, y obviamente no es lo mismo la gente, la idiosincrasia de mucha gente en un lugar, en otro, no es lo mismo predicarle a un niño, a un joven, a un adulto, hay cuestiones que no voy a justificar, pero tienen de alguna manera asidero, son lógicas. Pero una buena conciencia por ejemplo, es irreprochable. Es irreprochable. Cuando yo no tengo reproches de parte de Dios, de parte de mí mismo y de parte de la comunidad, entonces yo tengo buena conciencia. Que no es lo mismo que tener la conciencia limpia. ¿Por qué? Mejor dicho, sí es lo mismo, pero a veces nos podemos equivocar. Porque dice la palabra que algunos han cauterizado la conciencia. Ya no les duele hacer daño, no les duele hacer el mal, no han dimensionado el profundo daño que generan en otros y no les importa. Pero nosotros que somos hijos, nosotros que sí hemos conocido al Señor, tenemos la obligación de buscar tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios y delante de los hombres. Que nuestra conducta sea irreprochable. Dice, para los que hablan como ustedes de malhechores, al ver vuestras buenas obras, puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Es fácil en la iglesia decir, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y la multitud grita, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en ese cuántos dicen gloria a Dios se suma un coro de ángeles. ¿Y está mal? No, no está mal. Es hermoso. Y glorifica a Dios. Con las manos levantadas, con ganas, con ánimo, con todo lo que el Señor le ha dado. Pero lo difícil es que nosotros podamos hacerle decir gloria a Dios al vecino, al carnicero, al panadero, a nuestro empleado, a nuestro empleador, a la gente que vive con nosotros en el edificio. Es ahí donde nosotros tenemos que procurar que la gente diga gloria a Dios. La verdad que este es un loco, pero está siempre ahí. Cuando se lo necesita está, participa, es irreprochable, no se lo ve con ninguna mujer, no se lo ve insultando a su esposa o armando lío en su casa. Nuestra conducta irreprochable nos genera una buena conciencia. Recién hablaba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y después le dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero ser recto. El apóstol, David había pecado, había cometido un terrible pecado, había matado a un hombre para quedarse con su esposa. Creo que David hizo referencia a esto, Eduardo, el pastor Eduardo, a esta predicación no hace mucho tiempo. Y David procuró por todos los medios posibles, dice, lavame con lejía, quiero quedar limpio totalmente, no puedo estar sucio, no quiero, no puedo, no lo deseo, no me posibilita vivir en plenitud. Cuando tenemos una buena conciencia, nosotros podemos decir que servimos a Dios realmente con el corazón puro. Y si faltaba un pilar para sostener esto todavía aún más, un corazón limpio, una buena conciencia, le agrego una fe genuina, una fe pura,
una fe que no tenga dobleces. En este tiempo de pandemia yo veía que mucha gente ponía en el Facebook, o pone todavía, o en el WhatsApp, pone porque dice, ni plaga tocará tu morada. Qué bárbaro, ¿no? Que es un versículo muy bueno. Pero la palabra dice, no solamente ese pedacito, tiene un contexto. Y arriba dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, por tu habitación. Por tanto, no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Cuando nosotros tomamos una partecita de la palabra, no me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada, y creemos que esto genera un escudo en nosotros, entonces estamos viviendo en un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar toda la palabra. La fe genuina implica un reconocimiento de toda la palabra. Dice, toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, toda palabra. Pero nosotros segmentamos y nuestra fe se vuelve en el segmento que nosotros la movimos. Entonces tenemos fe para alcanzar cosas, pero no tenemos fe para sostener esas cosas. En cambio, dice la palabra que nuestra fe tiene que ser genuina. Es la que tenía la abuela y la madre de Timoteo. Una fe no fingida, dice. Porque, volviendo a David, al Salmo que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, por tu habitación. ¿Qué quiere decir que es la habitación? Que vivía en el Señor, que era un permanente contacto, que el Señor se había vuelto su protección, su vida, su refugio, su peña, todo lo que después habla David en el Salmo. Cuando vos sos capaz de vivir en el Señor, cuando vos sos capaz de entender que tu fe no es motivacional. Y yo he tenido oportunidad de viajar a otros países y ver cómo se genera en la gente solo entusiasmo, solo un deseo, pero no esa correspondencia en esa vida completa delante de Dios, correcta y completa delante de Dios. Que el amor, que es lo que Dios desea de todos nosotros. Yo quiero, Señor, que sean uno. Yo quiero que se amen. ¿En qué van a reconocer que son mis discípulos? ¿Cómo se va a dar cuenta la gente? ¿Cómo se va a dar cuenta la gente que somos cristianos? Cuando nosotros nos amemos unos a otros. Y el amor, esa construcción de la que yo hablaba al principio, necesita ese corazón puro, esa buena conciencia y esa fe genuina. 3 cosas que tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cómo las hacemos? ¿Y en función de qué? ¿Y de quién? Para agradar a Dios, para servirle, para servir al otro. Hermanos de Bahía Blanca, mi nombre es Gustavo Puentes. Pertenezco a la iglesia El Encuentro del Ministerio Jesucristo Pan de Vida de la ciudad de Rosario. Conozco al pastor Eduardo de hace muchos años, cuando los dos éramos flaquitos, teníamos mucho pelo y éramos mucho más lindos de lo que somos ahora. Yo les mando un abrazo grande. Algunos de ustedes seguramente los conozco. Bueno, me viene a la mente Ricardo y algunos otros, pero bueno, no quiero pecar de Lucas, pero no quiero pecar olvidándome de otros. Pero hermanos, los animo a que profundicen y mediten en esta palabra, que fue una bendición para mi vida, y espero que sea una bendición para ustedes. Si tengo tiempo, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero les voy a mandar un pequeño resumencito que está hecho en un programita que es una presentación, que honestamente lo hice para mi iglesia, pero después nunca lo pasé. Y a lo mejor estaba reservado para ustedes. Así que yo los bendigo, les mando un saludo grande, 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 y adelante que hay mucho para hacer para el Señor. Dios los bendiga.